Cordial saludo. De nuevo estamos en una emisión de Enfocados TV, por acá por el canal Zoom TV. En el día de hoy estaremos hablando de un tema muy importante para nuestras carreras y nuestras vidas. Se trata de la relación entre comunicación y educación. Y para hablar sobre este tema nos estará acompañando el día de hoy la antropóloga, la lingüista y la doctora Olga Lucía Bedoya, directora del doctorado en comunicación y a su vez también directora de la maestría en comunicación educativa de la Universidad Tecnológica de Pereira, con la cual estaremos abordando este tema. Doctora Olga Lucía, bienvenida y gracias por aceptar la invitación a Enfocados TV. Bueno, muchas gracias a Luis por su presentación y a Harold, estudiantes de maestría en comunicación educativa y del doctorado en ciencias de la educación respectivamente. Y a ustedes por estar en esta reflexión y en este programa con nuestra inquietud siempre que ha sido la relación comunicación y educación. Doctora Olga Lucía, nos encontramos hoy en el marco del tercer coloquio de pensamiento educativo y usted ha dicho algo que para el doctorado y para la maestría en comunicación que ya lleva tantos años y ya el doctorado tantas cohortes, la relación comunicación-educación, y nos han acompañado aquí en este programa de Enfocados el maestro Scolari, el filólogo e investigador Rodrigo Argüello, pero por aquí han venido Guillermo Orozco, la doctora María Teresa Quirós, entre otros tantos pensadores que han podido entretejer y ampliar el doctorado. Quisiera de entrada preguntarle cómo la maestría, cómo el doctorado ha aportado a ese debate, a esa discusión de la relación comunicación-educación. Bueno, gracias Harold por esa pregunta y esas inquietudes tan importantes. Desde 1986, como le decía ayer al público del coloquio, tuvimos una gran persona, digamos, visionaria en la Universidad Tecnológica de Pereira, como fue Amanda Castiblanco. Ella hizo su maestría en Estados Unidos y cuando llegó a la universidad presentó la propuesta a las directivas frente a seguir discutiendo o empezar a discutir en la universidad esa relación entre comunicación y educación. ¿Cuál era la inquietud de ese momento? Y que aún continúa, como lo dice el doctor Guillermo Orozco de la Universidad de Guadalajara, que seguimos tanto la comunicación como la educación con objetos de reflexión propios y que no se encuentran unos con los otros. Como si los educadores no fueran personas que están comunicando, ni los periodistas personas que están educando. Esa siempre fue como la inquietud de la profesora Amanda Castiblanco. De ahí se concretó en la universidad la maestría en comunicación educativa. Entonces fíjense que desde 1986 podemos decir que somos pioneros en esta universidad y en nuestra Facultad de Educación de esa relación comunicación y educación. Luego, ya también en la facultad se venía con una licenciatura antes de la maestría, más que licenciatura, la escuela en español y comunicación audiovisual. Después de la maestría se hace necesario también como empezar a incursionar o ampliar digamos el espectro ahí en la licenciatura y se crea por influencia de la maestría en comunicación educativa la licenciatura que tenemos actual de comunicación e informática educativa. En el país, ustedes saben que hay pocos doctorados en educación y en general, y surge una asociación o una relación, una red de 10 universidades del país que la llamamos provincia, y se formó un doctorado interinstitucional en ciencias de la educación. Y la universidad participó en esa red o participa en esa red. En el 2005, entonces, proponemos a nivel nacional en esa red la idea de continuar en esta reflexión a nivel ya de un doctorado,
que fuera en ciencias de la educación normal, como estamos en la red, pero siguiera en esa profundización, en esa relación de pensamiento educativo y comunicación. Empezamos en el 2005 y en este momento llevamos 5 cohortes con 24 egresados ya. Doctores en ciencias de la educación con esa relación comunicación-educación. Y para el próximo año empieza la 6ª cohorte, donde Colciencias le ha apostado a esta área en la tecnológica y nos ha aprobado varias becas para estudiantes que van a empezar en el próximo año. Como me preguntaba usted, Harold, por acá, por esta maestría, este doctorado y esta licenciatura, hemos contado a nivel del país con personas cofundadoras de la maestría que aún nos siguen colaborando, porque ustedes saben que era una idea muy de ficción en 1986, que como 2 campos, la interdisciplina que hoy apenas se empieza como a hablar mucho, a tener mucho discurso. A tener perspectiva, proyección. Sí, en ese momento, pues imagínate, en el 86, pues eso era casi que una herejía. Entonces, personas como Armando Silva, con su idea semiótica, su formación en arte, nos apoyó mucho en esta idea, en la reflexión y mirar el arte, la semiótica en la educación, que apoyaba mucho todo este discurso, esa relación. El doctor Germán Muñoz, que nos siguen acompañando, incluso está en este coloquio. El doctor Germán ha sido también un cofundador de la maestría y ahora pues nos apoya también en el doctorado. El doctor Maturana, Humberto Maturana, que también estuvo acá en un evento parecido al de hoy. La doctora Teresa Quiroz, que estuvo hace 8 días en nuestra universidad y también hace un año que la invitaron. También tuvimos, como les decía, también a los doctores Manuel Alcañiz y Manuel Contero de Lab Human de la Universidad Politécnica de Valencia, donde trabajan propuestas educativas y comerciales frente al uso de todos los medios en la educación, pero de una manera creativa, porque eso nos parece importante. A veces nos han preguntado por qué comunicación educativa, por qué no hablamos tanto de didácticas y de pedagogías. Porque compartimos una idea, y es que le apostamos mucho al pensamiento, a la creatividad, a la innovación. Y muchas veces cuando somos tan fieles a formatos y a manuales, sentimos que se coarta mucho la libertad del pensamiento y la creatividad. Por eso seguimos apostando más, como decimos, a pensamiento educativo y comunicación, porque la didáctica, la pedagogía, la transposición la hacen los docentes sin necesidad de tener manuales. Ellos logran ser también muy creativos y trabajar con la creatividad de los estudiantes. Bueno, doctora Olga, usted nos ha hecho toda una abrebocas y un preámbulo a lo que ha sido el aporte del doctorado. Aquí hay mucho más que decir, lo que pasa es que el tiempo en televisión es muy cortico, pero vamos a hacer un primer corte aquí en Enfocados.
Regresamos del corte y seguimos con la doctora Olga Lucía. Doctora, antes de ir al corte, usted nos empezó a hablar de esa relación comunicación-educación y seguramente quienes nos están viendo allá detrás de la pantalla, muchos estarán sorprendidos de por qué esa fusión de dos campos como la educación y la comunicación. Para muchos puede ser muy novedoso que estemos hablando de este campo de estudio, pero es un campo del que se viene hablando hace más de 40 años en Latinoamérica. Quisiera preguntarle, doctora, puntualmente, ¿cuáles han sido los avances del doctorado y de la maestría en este campo? Pienso que allí podríamos hablar de las líneas de investigación, de los diferentes eventos como los coloquios y los congresos que ha organizado el doctorado en Ciencias de la Comunicación y en apoyo con la maestría. Entonces sería interesante un poco indagar acerca de estas líneas, de estos avances que ha tenido la maestría durante todo este proceso de desarrollo. Los aportes y como me preguntaban también sobre el valor agregado de estos coloquios, de estos seminarios, de compartir con toda la universidad y todos los programas de la universidad estas reflexiones, el aporte o el valor agregado de esta relación es uno, estar actualizado. Yo llamo actualización Pereira hacia el mundo. Nos movemos, estos seminarios y también coloquios nos permiten una actualización, como se han dado cuenta los participantes de acá, una actualización a nivel mundial de diferentes países y continentes, no solo Norteamérica, Europa, sino en otros países, frente a a las producciones que permiten hacerse a partir de todos estos medios y formatos que funcionan o están en la actualidad, pues, en nuestra cotidianidad. Y la importancia es que el sector de maestros, de docentes a nivel de todos los grados, puedan entusiasmarse y puedan utilizar y puedan entender que la educación y todo lo que se les dicen en este campo, que tienen que estar actualizados con TICs, con medio, no es algo pesado, sino al contrario. Creemos que todos estos medios y todas las posibilidades que permiten las innovaciones comunicativas y herramientas culturales le permitirían a los docentes llevar su labor de una manera mucho más liviana, porque se preocuparían más de mirar todos sus contenidos y lo que quieren desarrollar en sus estudiantes, pero también apoyados con lo que los estudiantes saben, porque en este momento los medios les han permitido mucho y todo, no podemos cerrar los ojos a todo este medio tecnológico que ha logrado, desde mi perspectiva, crear, despertar o fomentar o seguir desarrollando todas las habilidades cognitivas y toda la utilización de todo nuestro cerebro en general en todas las formas de aprendizaje. Entonces sentimos que cuando pasan por la maestría y pasan por el doctorado, tanto docentes como de otros campos que no son docentes, como periodistas, por ejemplo, logran entender la levedad que les puede permitir medios y más bien dedicarse a profundizar y a bucear en contenidos, en pensamiento, en conceptualizaciones y tener más espacios para la creatividad. Nosotros trabajamos con se profundiza en una línea que la llamamos general. La línea general es la relación comunicación-educación, pero de entre ella hay una que se denomina la educación y la comunicación en procesos de transformación cultural. O sea, cualquier acción que hagamos, cualquier producción que hagamos, tienen una finalidad de hacer cambios mentales, cambios de imaginarios, producir nuevos conceptos, producir nuevos discursos para poder producir nuevas prácticas.
Si no cambiamos discursos, si no cambiamos pensamientos, si no cambiamos conceptos, es muy difícil pensar en producción y nos quedaremos siempre quejándonos de la crisis. Pero recuerden que la crisis es oportunidad, la crisis es una posibilidad de crear, de mirar otros mundos posibles. La crisis no es para entrarnos en un mundo de pesimismo. Entonces creemos que hemos aportado mucho a la región, no solamente Risaralda, sino a nivel nacional y mundial. Doctora Olga, ha tocado usted un tema fundamental para efectos de los múltiples aportes que ha hecho el doctorado, la maestría el doctorado en Ciencias de la Educación y la maestría en Comunicación Educativa, y es el tema del discurso. Habría que recordar también el grupo de investigación del maestro Julián Serna de Filosofía del Lenguaje, donde sabemos que a través del discurso tenemos esa otra posibilidad, como usted lo dice, de construir otros mundos, de plantear otras alternativas, de crear, de tener esa fuerza de expresión. De manera que quisiera preguntarle cómo aquí los estudiantes en el doctorado en Ciencias de la Educación y la maestría han ampliado su horizonte de sentido gracias también a las reflexiones y a las profundizaciones que han habido alrededor del discurso. Claro, es muy importante la pregunta. Mira, hay figuras retóricas que permiten ser creativos con el lenguaje y no tan como nos limita a veces la estructura lingüística, la metáfora. La metáfora es una forma de creación y varias personas que pasan por el doctorado han están explorando todas esas figuras literarias que nos permiten ser creativos y dejarnos, soltarnos un poco del lenguaje que nos atrapa. Eso es una de las formas en el discurso. Otra de las formas es empezar a manejar otros conceptos más allá del deconstructivismo. Como yo les digo en los seminarios de doctorados, tenemos como tres, yo he identificado ya en mi propia construcción, he identificado como en la línea de estas discusiones filosóficas, una línea que se trabajó mucho en discusión filosófica sobre el pensamiento occidental, donde nos hemos construido en su binarismo y entonces su forma de pensar, y así hemos construido la ciencia. Luego los que se creyeron más avanzado y paralelo pues a ese discurso occidental ha sido el deconstructivismo. Se dice que era muy avanzado, un poco en la línea del doctor Julián Serna con su grupo de posmetafísica, un poco deconstruyendo también ese mundo metafísico de discurso. Pero yo los he invitado a que vamos más allá ya de todo el discurso de crisis, de todo el discurso ideológico, de todo el discurso del pesimismo y nos pongamos en perspectiva de crear otros conceptos. También sé que en ciencias sociales y humanas es muy difícil, es donde menos se crea a veces nuevos discursos y nos toca incursionar o leer otras ciencias. La neurociencia ahora es muy importante. Yo les he dicho que para todo el campo educativo de comunicación habría que mirar todas las discusiones frente a la neurociencia porque es el avance del estudio del cerebro. Todo lo que está discutiendo la física cuántica, toda la física cuántica, la teoría del caos, la teoría de la complejidad, todo eso nos permite nuevos discursos y nuevos conceptos para pararnos en este mundo de incertidumbres que es de pura posibilidad. Bien, hemos estado a lo largo de este momento, este rato con la doctora, con Harold, hablando un poco acerca de esa relación comunicación-educación, pero desafortunadamente el tiempo se nos está agotando, doctora, y no quisiéramos dejarla ir sin que usted a los televidentes le haga una invitación para que vengan y participen del doctorado en Ciencias de la Educación, de la maestría en Comunicación Educativa y además para que se vinculen a los procesos y diversos eventos y congresos que está realizando la Universidad Tecnológica de Pereira. Entonces nos gustaría cerrar con la invitación que usted nos pueda hacer, doctora, a los televidentes de Zoom TV, por acá por Enfocados TV. Que gracias por la pregunta para poder recordar este instante tan importante que estamos viviendo en el doctorado. Los invito y las invito a que se inscriban en el doctorado. En este momento hay unas becas de Colciencias para que puedan participar en ellas y que se comuniquen con nosotros en la universidad, en nuestra página web y, como les digo,
tempranamente se inscriban en el doctorado en Ciencias de la Educación, área en Pensamiento Educativo y Comunicación. Queridos televidentes, muchas gracias por su atención y disponibilidad como lo han hecho durante largos años aquí en Enfocados TV. Hoy hemos hablado otro tema más de la relación comunicación-educación y nos ha acompañado muy amablemente la doctora Olga. Ahí quedan invitados para que participen a través de la página www.utp.edu.co y busquen la información relacionada con el doctorado y la maestría en comunicación educativa. Doctora Olga, cuente con estas cámaras y estos micrófonos para que en el cuarto coloquio internacional y en los múltiples eventos que realiza el doctorado y la maestría podamos hacer cubrimiento y poner en discusión y públicamente estas ideas. Bueno, muchas gracias a Luis, a Harold y a todas las personas que de pronto nos están escuchando.